que nos dice que toda la Escritura es útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia, para corregir. Esos 4 aspectos es de la manera en la que el Señor nos puede hablar en cualquier tipo de mensaje. Siempre va a causar uno de esos 4 efectos en nuestras vidas. Y en esta tarde, en esta noche, es mi intención, humanamente hablando, de dar una enseñanza aquí al cuerpo de Cristo. Una enseñanza que tiene que ver con un tema que muchas veces lo damos por hecho en cuanto a títulos que se dan a personas que desempeñan algún tipo de actividad, y nos vamos a dar cuenta de lo que estamos hablando al dar lectura a este pasaje que se encuentra ahí en Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 11. Efesios 4, verso 11. Y precisamente ahorita que escuchamos esa voz preguntando cosita, nos da gusto tener nuevamente aquí a Memo, aquí en su lugar de delante, que estaba siempre apartado. Bien, Efesios, carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 4, verso 11, dice así la palabra de Dios. Dice, y Él mismo, hablando de nuestro Señor Jesucristo, dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Que el Señor bendiga su palabra. Cuando nosotros leemos este pasaje, podemos sin duda alguna llegar a un tipo de comparación o a llegar a un texto complementario ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, verso 28, donde nos habla acerca de los dones, donde nos habla que también Dios dio aquellos determinados dones, una infinidad de dones de la cual nos habla la carta a los Corintios. Pero nos detenemos en este pasaje donde nos habla acerca de estos 5 dones, pero mejor conocidos como oficios, que tienen una característica muy peculiar, y es que cada uno de estos oficios que vemos aquí en la carta a los Efesios tienen que ver con la enseñanza de la palabra. ¿Sí? Y que tienen con un propósito que lo podemos ver ahí en el pasaje siguiente, que nos da la utilidad para lo cual sirven todos estos oficios. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así que tiene como fin estos 5 oficios el de perfeccionar a los santos y también para edificar. ¿Sí? Entonces, de manera que vamos a tratar acerca de uno de estos 5 oficios que nos da aquí la carta a los Efesios, y vamos a hablar precisamente del pastorado, ¿sí? De los pastores. Y no piense nuestro hermano Luis que vamos a pelear, a lanzar con los proyectiles de aquí, sino que vamos a dar algún conocimiento acerca de esta actividad que hoy en día es necesario que la conozcamos, porque muchas veces damos por hecho que toda institución humana, sea religiosa, sea gubernamental, sea deportiva, de cualquier tipo, siempre hay una persona que se encarga de estar al frente. Muchos tienen su título especial, pero en general los conocemos como líderes o jefes de algún tipo de grupo de agrupación o de actividad. Y en este caso vamos a hablar exclusivamente del pastorado, porque creo que en alguna ocasión ya habíamos comentado algo acerca de que había 2 oficios que eran muy queridos por la sociedad en tiempos muy pasados, que era el del profesor, el maestro, el docente en las poblaciones, sobre todo en las orillas de las ciudades. El ser profesor y el ser sacerdote eran actividades que la gente quería mucho. Sí, al sacerdote del pueblo, al maestro del pueblo eran muy queridos, eran muy atendidos, y desafortunadamente por alguna otra razón estos han perdido su reputación, ¿sí? Por el pecado, por la maldad. Ya más que tener una reputación, la gente tiene cuidado de ellos por la infinidad de males que han causado, abusando de niños, haciendo manejos malos en cuanto a lo administrativo, en cuanto al dinero, de modo que esa reputación se ha perdido. Y desafortunadamente hasta nuestros días también en la Iglesia de Cristo
ha caído esa mala reputación, porque todos conocemos que se cumple lo que dice la palabra de Dios acerca de los obreros fraudulentos, de los falsos maestros que tienen como intención el usar la piedad como fuente de ganancias. Sí, desafortunadamente muchos usan la fe, se aprovechan de la fe de las personas para vivir a expensas de ellos. Sí, entonces es necesario que nosotros hablemos un poquito acerca de nuestro liderazgo, del pastorado, y podamos reflexionar un poquito acerca de esto. Bien, como podemos ver en la carta de los Efesios, la cita que acabamos de ver, vemos que es una actividad, un oficio que el Señor mismo lo avala, de manera que Él mismo lo instituyó, y vemos que es aprobado precisamente por Él. Otros términos que podemos utilizar para el término, redundando la palabra, pastorados, a través de la Biblia vemos el presbítero, hablando en una cita en 1 Timoteo 4:14, donde se refiere al grupo de ancianos y se le denomina presbiterio. Presbítero simple y sencillamente significa anciano, ¿sí? Otros términos que vemos ahí es anciano y obispo. Y la palabra obispo muchas veces como que nos hace ruido porque la escuchamos en un contexto católico romano. ¿Sí? Si yo estuviese aquí y dijese, yo invito al obispo para que pase a orar por el hermano fulano, tal vez nos haría ruido, ¿sí? Porque estaríamos pensando en automático en una sotana. Sí, pero recordemos que la palabra, el término obispo, lo podemos ver en la Biblia como algo que no deberíamos nosotros de tener ningún tipo de incomodidad acerca de él. Sí, vamos a ver ahí 1 Tito, capítulo 1, versos 5 al 7. Donde vamos a ver estos dos términos. Se los leo, dice así, de Tito 1, del 5 al 7, dice: por esta causa, le habla Pablo a Tito, le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Porque es necesario, y aquí es donde llama la atención, que usa otro término, está hablando de ancianos, pero aquí en este verso dice: porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no iracundo, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas. Entonces la finalidad es ver en estos pasajes que se usan ambos términos, ancianos y obispo, refiriéndose al mismo oficio, a la misma persona. ¿Sí? Entonces, vemos también, vamos a ver el por qué se usa este término de pastor. ¿Sí? Porque el ser pastor no es ningún título de nobleza, no es ningún título como lo conocemos como de ingeniero, de licenciado, de maestro. O sea, ¿por qué darle a un liderazgo religioso, de carácter religioso, por qué darle un título que corresponde a de alguien que cuida animales o ovejas en este caso? ¿Sí? Bueno, pues nos da la palabra de Dios este título, por decirlo así, de pastor por la tarea de apacentar. ¿Sí? Y es una manera ilustrativa de cómo el Señor pone a estas personas para llevar a cabo una actividad comparada como la hace un pastor con sus ovejas, con sus animalitos. Y para esto hay un pasaje que sin duda alguna nos va a llevar a una mejor comprensión, y los invito precisamente a que veamos el Salmo 23. Todos lo conocemos. Y vamos a ver por qué el Señor quiso ilustrar con este término de pastor esta actividad. Dice así, Salmo 23: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y en el versículo 2 es donde empieza a hablar de esta actividad que le corresponde a un pastor de almas. Dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Sí? El pastor ofrece a las ovejas, ofrece al creyente descanso. ¿Sí? Descanso.
Dice, junto a aguas de reposo me pastoreará. Entonces ofrece descanso, ofrece alimento con los pastos y ofrece aguas, ofrece palabra de Dios a la vida del creyente. Número 3, conforta su alma, me guiará por sendas de justicia, ofrece la guianza por medio de la palabra de Dios a todo aquel que es parte de una iglesia. Verso 4, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lógicamente está haciendo referencia a Dios, pero estamos viendo la similitud del pastorado en la iglesia, que el creyente no debe tener temor porque sabe que hay alguien, aunque es humano, pero que está al tanto de su seguridad también, sobre todo su seguridad espiritual, de manera que debemos sentir cierta seguridad en ese sentido de que hay alguien que está velando por nosotros en sus oraciones. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. También asemeja esta actividad del pastor de almas con el pastorado de campo, porque el pastor tiene dos instrumentos que son de gran utilidad, que es la vara y el callado. Sabemos que la vara normalmente sirve para corregir, para disciplinar, pero también el callado, que es una vara, se puede decir también, pero que en el extremo tiene un pequeño gancho que sirve para atraer al animal o al animalito que se está yendo por un camino que no es el adecuado. ¿Sí? Entonces, esto nos ayuda a reflexionar un poquito acerca de esa actividad pastoral. Y vemos ahí que prosigue: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Y después dice, unges mi cabeza con aceite. Se dice que, no sé si hoy en día lo ignoro, pero que este hecho de poner, de ungir la cabeza o ungir la piel de las ovejas, era para evitar como un tipo de repelente contra insectos, y a la vez también era para sanar heridas que se hacían las ovejas cuando se golpeaban con alguna roca o tal vez en una pelea con alguna de las otras ovejas, se herían, y este aceite ayudaba de alguna manera a sanar, ¿sí? A aliviar sus heridas. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, esa es la finalidad, el fin que va a tener el creyente de estar algún día en el futuro en la presencia de nuestro Dios. Pero vemos a grandes rasgos el por qué razón el Señor utiliza este término, esta figura de un pastor. ¿Sí? Y por ahí a lo largo de la palabra de Dios aparecen otras actividades, que sobre todo ahí en el Evangelio de Juan nos habla de una muy hermosa que se llevó a cabo en la cruz del Calvario, que dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, y sin duda alguna todos conocemos que nuestro Señor dio su vida por nosotros, ¿sí? Por nosotros sus ovejas. Así que continuamos aquí en la carta a los Efesios. Seguimos, dice así. Vamos a ver un poquito acerca de lo que es y lo que no es, o quitarnos conceptos equivocados de lo que muchas veces tenemos en cuanto al pastorado, en cuanto al liderazgo. Primero, lo que no es infalible. Nosotros conocemos que hay un personaje en el cual se le atribuye la infalibilidad, y sabemos que por la palabra de Dios que no hay nadie que tenga ese tipo de atributo, ese tipo de cualidad. Y nosotros debemos entender también que el liderazgo de una iglesia no es infalible, es falible, porque simple y sencillamente somos humanos, caídos, somos pecadores. Muchas veces, no sé si a ustedes les ha tocado la ocasión en la que alguna persona que conoce de nuestra fe y tiene alguna necesidad y nos dice: a ver, tú que estás más cerca de Dios, o sea, te pido que ores por mí. Yo creo que eso más de alguna ocasión nos ha dicho alguna persona inconversa, ese término. Nos dice así: a ver, tú que estás más cerca de Dios, te pido por mi enfermedad o por mi familiar enfermo. Y usan ese término porque tienen la idea de que nosotros gozamos a veces de una situación sobrenatural,
en cuanto a la relación con Dios. ¿Sí? Y en parte es razonable, no tenemos comunión con Él, ¿sí? Pero no somos, no estamos exentos de fallar, no estamos exentos de no tener errores. ¿Sí? Entonces, vemos ahí, por ejemplo, en Tito 1:5, hay una cita que ya hemos visto anteriormente, donde podemos ver precisamente que el ser humano y aún un líder puede tener errores. Dice así, leyendo nuevamente, dice: por esta causa te dejé en Creta, para una razón, dice, para que corrigieses lo deficiente. Ya Pablo le está diciendo a Tito que en determinada iglesia se están llevando a cabo algún tipo de enseñanzas que no son las apropiadas, que no son las que se les enseñó inicialmente. Entonces, esto nos da una idea de que aún en el liderazgo de la iglesia se pueden tener errores, y para eso estamos nosotros, también para estar apercibidos y también para entrar en esa actividad de corregir. En la carta a 1 Timoteo también podemos ver, en el capítulo 6, verso 11, Timoteo, perdón. 1 Timoteo capítulo 6, verso 11. Gracias. Donde Pablo le dice a Timoteo lo siguiente, le dice: mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Lógicamente nos vamos a preguntar, ¿por qué le dice huye de estas cosas? Bueno, el contexto lo vemos en versículos arriba, donde podemos ver desde el verso 6, dice: pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Pablo le dice a Timoteo: ten cuidado de que las riquezas, de que el dinero no te vayan a traer, ¿sí? Porque ya ha nombrado a algunos como ejemplo de que por causa de la avaricia, por causa de ese amor al dinero, se perdieron se extraviaron en cuanto a la fe. Entonces, el llegar a ser un ministro de una iglesia es peligrosísimo, en el sentido de que aún en la misma iglesia se manejan los dineros, ¿sí? Y pueden llegar en un determinado momento a ser de tentación para quien esté al alcance de ellos, ¿sí? No solamente en este caso el pasado, sino cualquier persona que tenga acceso a los dineros de una iglesia puede caer en este tipo de lazos, ¿sí? Entonces, es el decir que puede, porque caemos en el tema que estamos viendo, que no está libre de errores, no está libre de fallar, es decir, no es infalible. Y ahora vamos a ver lo que sí es. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, recordamos que le dice: tú, hombre de Dios. Sí, lo que sí debemos de estar por enterado de esto, de que un siervo de Dios es llamado así, un hombre de Dios. Pero también en otros pasajes le llama hombres de Dios a creyentes en general, ¿sí? Entonces, pero fíjense, hay un personaje ahí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 6, donde nos dice, no lo busquen, está hablando acerca de Juan el Bautista, e inicia diciendo: hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces, cuando dice enviado de Dios, lógicamente lo ponemos por alto, porque enviado de Dios es un hombre de Dios, ¿sí? Y vemos ahí en el Evangelio de Mateo que este llamado hombre de Dios le sucede lo siguiente. Mateo dice, versos 2 y 3, dice: y al oír Juan el Bautista, al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Juan el Bautista, quien meses atrás había presentado ante el pueblo a Jesús, diciéndoles: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese mismo hombre que vio manifestarse
al Padre en su voz, que vio manifestarse al Espíritu Santo en forma corporal como de paloma, en este momento estaba dudando. Estaba dudando y manda a decir, Jesús, dice Juan en la cárcel, que si eres tú aquel que había de venir, pues esperaremos a otro. ¿Sí? Esto, aquí vamos con lo mismo. Un ser humano, un líder de una iglesia puede llegar incluso en su debilidad a dudar en algunas cuestiones. ¿Sí? Entonces, debemos de nosotros de considerar esto y no nosotros tomarlo como alguien que está por encima espiritualmente de todos. Todos recordemos que tenemos la libertad de entablar esa comunión con Dios y estar al parejo en comunión, tanto como con el pastor, en relación para con Dios. De tal manera que la misma palabra de Dios nos dice que oremos por nuestros pastores, que velan por nosotros. Si fueran infalibles, no tendrían ninguna necesidad de que orásemos por ellos. ¿Sí? Entonces, esto es para que lo tomemos nosotros a consideración también y ver que sí es un hombre de Dios, pero al fin y al cabo, un hombre, igual que nosotros, como tú y como yo, un ser humano también pecador. ¿Sí? Y ahora vamos a ver rápidamente cómo es que se establece en una iglesia local a una persona que va a ser el líder, quien va a guiar las vidas de las personas que nos congregamos en una iglesia local. Y hay tres maneras de cómo se establece un pastor, un anciano, un obispo en una iglesia. Y la primera de ellas es por comisión. Y al entender comisión, es la consecuencia que se tiene de lo que leemos en Mateo 28, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Al predicar el Evangelio se está expandiendo el reino de Dios y por lógica, donde llegue la palabra de Dios, donde haya convertidos, donde haya nuevos creyentes, es necesario establecer a un pastor en ese lugar. ¿Sí? Entonces, por comisión es una de las maneras en las que se establece un pastor. Y hay un momentito, 1.5, cita que hemos estado leyendo, se lo vuelvo a repetir. Por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos. ¿Sí? Entonces, es una de las maneras en las cuales se procede a establecer a un pastor en una iglesia local. Otra de las maneras es por anhelo o deseo de alguno de los creyentes. ¿Sí? Ahí en 1 Timoteo 3.1, vamos a verlo. ¿Cuál, perdón? Primera a Timoteo, capítulo 3, verso 1. ¿Lo tienen? Primera Timoteo 3, 1 dice así: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Aquí nos detenemos en esto. La persona puede anhelar, puede desear tener una actividad, un oficio de pastor, de obispo en una iglesia. ¿Sí? Lógicamente, si seguimos leyendo, viene la serie de requisitos que se necesitan para ocupar un lugar de esta naturaleza. Número 3, no tengo una cita que lo respalde, pero vivencialmente, y yo creo que todos somos de alguna manera testigos de este caso, es un caso fortuito o imprevisto que no se esperaba, que no estaba en los planes. Y pongo un ejemplo, este ejemplo. Algunos de ustedes, lógicamente pertenecen aquí a la iglesia, cambian de lugar de residencia y se van a una población donde no existe una iglesia como tal, ni a lo mejor ni relativamente cerca. Y entonces ustedes son los creyentes ahí. Ustedes le comparten la palabra de Dios a vecinos, a amistades de por allí, y entonces surge la necesidad de congregarse. Tal vez se inician con estudios bíblicos discipulados, pero poco a poco va incrementándose el número de miembros, y es cuando ya es necesario que sea establecido oficialmente como una iglesia. Esto, en una situación de estas, me tocó conocerla ahí en un lugar llamado Ameche, ahí cerca de los Apaseos. Un hermano empezó precisamente con un estudio bíblico con su familia. Después no recuerdo si llegó algún familiar o un vecino.
El asunto es que empezaron como aproximadamente con 5 o 6 personas y de repente ya eran 30. ¿Sí? Y la misma esposa le dijo a su esposo, le dice, oye, es que esto ya no es un estudio, esto ya se ha convertido en una iglesia. ¿Sí? El hermano tomó algunas decisiones, pidió apoyo a la iglesia donde él se congregaba. Determinados días las 2 iglesias empezaron a mandar personas para que compartiera, le ayudasen a compartir, porque el hermano precisamente no tenía las características de alguien que pudiese enseñar ni de dirigir. Precisamente por eso pidió ese apoyo. Y tristemente, bueno, es lo que no quisiera haber contado, pasaron algunos meses, llegó un miembro, y aquí es donde tienen que tener mucho cuidado en todo eso, y es parte de la actividad penosa que se tiene en el pastorado. Llegó una persona que pertenecía a otra iglesia, ¿sí? Pasaron los meses y esta persona, así literalmente, un domingo llega a las puertas de la iglesia en su camioneta. Lógicamente, semanas anteriores o en el tiempo que tenía él de estancia en esa iglesia, fue un buen hermano, hizo buenas amistades, de manera que fue apreciado. El asunto es que la camioneta que llevó fue, ustedes lo han deducido, para llevarse a las almas a un lugar que ya había determinado para iniciar su propia iglesia. ¿Sí? Se robó las ovejas. ¿Sí? Entonces, bueno, tal vez no venía al caso, pero lo que voy es una de las maneras en las que también alguien puede llegar a ejercer un pastorado, tal vez con sus consecuencias, si se lleva a cabo de esta manera, con los peligros de la falta de preparación primeramente en cuanto a enseñanza, y en segundo, tocante a la experiencia de cómo tratar y cuidar a las ovejas. ¿Sí? Entonces, son las 3 maneras: por comisión, por medio de poner a un pastor por causa, por envío de otra iglesia que es enviado, por anhelo y deseo del creyente, y por un caso imprevisto o inesperado. Podemos llamarle que es un caso excepcional. Y bien, podemos ver, hermanos, yo creo que ustedes también son testigos de esto, que hay vocaciones, hay actividades que muchas veces, aún fuera de lo religioso, muchas veces nosotros no las podemos aceptar, no nos llama la atención por el grado de responsabilidad que se tiene. Sí, y al menos en mi caso es una actividad que yo de primera instancia, al menos por el momento, me negaría a hacerlo, porque de alguna manera ha conocido uno todo lo que implica la actividad de este oficio, y sí podemos llegar a una conclusión de que es una vocación muy sufrida, hermanos. Muy sufrida. Vamos a ver una cita que encontramos ahí en la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 4, versos 12 y 13. Dice así, Filipenses 4, 12. Dice así el apóstol Pablo: sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí? Vemos cualquiera de la actividad a la que nosotros nos podamos dedicar. Claro que hay excepciones, pero de alguna u otra manera es remunerada. Hay un salario, un sueldo, llámele bajo, medio o alto, pero semanal, quincenal, mensual quizás, con sus debidas prestaciones que conlleva el trabajo que podamos llegar a tener. Pero normalmente, porque hay lógicamente excepciones, pero normalmente, hermanos, el pastorado cristiano carece de este tipo de remuneraciones. Nosotros a determinada edad, de alguna manera, podemos llegar a percibir algún tipo de pensión, alguna prestación, pero en el pastorado muchas veces, ni siquiera a veces se llega a culminar la carrera. ¿Sí? Muchas veces por problemas que muchas veces pudiesen surgir, no terminan. Dice, ¿sabes qué? Hay esta inconformidad, así que es tu último día hasta hoy. Y si se llegase a culminar en determinada edad, pues sí, hermano, pues ya no tienes las fuerzas necesarias para
estar desarrollando una actividad, ya te llegan algunos problemas tal vez de carácter de memoria, tal vez físicos, de manera que físicamente pudieses estar ya no apto para el ministerio, pero únicamente lo que recibe tal vez, si le va bien, las gracias. ¿Sí? Pero no hay ningún tipo de remuneración, y es también algo que debemos nosotros de considerar, ¿sí? En este sentido. Y segunda Timoteo es otro punto que tiene que ver con que es una vocación sufrida. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, verso 15. Se los leo, dice así. Siempre al apóstol Pablo, ¿verdad? Siempre parece que le fue como en feria. Dice así: ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. ¿Sí? Un pastor, mis hermanos, llega a tener este tipo de sinsabores. Y estas malas experiencias, estas experiencias amargas, que es el abandono a veces de alguno de los miembros o de varios. ¿Sí? Y créanme que sin que lo haya yo sentido, pero puedo imaginarme lo que siente un pastor cuando siente que una oveja se va de la iglesia. ¿Sí? Y en todo siempre conocemos que hay razones que posiblemente se entienden y dicen, bueno, incluso hasta se ora por ellos, hermanos, que Dios te bendiga, tal vez vas a otro lugar por determinada necesidad, pero cuando se sale en una situación en la cual hay una inconformidad, y una de estas es la siguiente. Sí, por ejemplo, ya me voy porque pues es que el culto allá es más bonito. Sí, es que allá me atienden bien. Y es tanto, mis hermanos, como si un hijo le dijese a su papá: ¿sabes qué, papá? Me voy a ir a vivir con la vecina de allá porque es que aquí me das pura sopa y frijol, y pues allá los vecinos comen bistecas diario. ¿Sí? O sea, son situaciones, mis hermanos, dolorosas que sufren los líderes, los ancianos de una iglesia. ¿Sí? Y no puedo de ninguna manera decir, ojalá y me lleguen a pasar. Estas cosas son inevitables. Y precisamente por esa razón es que estamos llamados a considerar todo esto, el tema del pastor, el tema de nuestro pastor, y más ahora que nosotros de alguna manera somos una iglesia, somos una congregación que estamos empezando, y si el Señor presta vida a nuestro pastor, seguramente que tiene un largo recorrido que tener en todo esto, de manera que no creo que lo ignoren, no creo que ignoren todas las posibilidades, todo lo que puede ocurrir en este caminar, y es un llamado, mis hermanos, a todos para que caminemos de hombro a hombro. ¿Sí? Que en toda alegría, toda adversidad, podamos estar nosotros siempre caminando al lado de Él, soportándonos los unos a los otros, cargando las cargas de Él, así como Él seguramente estará cargando las de cada uno de nosotros. Y es por eso así que terminamos esta breve reflexión con esta pregunta: ¿qué concepto tienes del liderazgo de la iglesia, o qué concepto tenías antes de este pequeño tema? ¿Sí? Muchas veces pensamos que un líder de la iglesia es muchas veces un vividor, porque empezamos a comparar, oye, pero es que el domingo son 2 horas, el miércoles otras 2, y empezamos a decir, pero si una persona trabaja 8 horas diarias, ese tipo de cuestionamientos no dejan a veces de pasar por nuestra cabeza, y empezamos a juzgar, ¿sí? A juzgar los ministerios, a juzgar el ministerio pastoral. Y es precisamente esa pregunta que debemos nosotros de tener en nuestro corazón: ¿cuál es el concepto que tienes del liderazgo de la iglesia, del pastorado de la iglesia? Y otra pregunta: si te consideras oveja, te invito a que asuma yo mismo ese papel de oveja. ¿Sí? Porque así como vimos la actividad del pastor en el Salmo 23, todo iba del pastor hacia la oveja, pero más adelante, si Dios nos permite, estaremos viendo la responsabilidad y el papel que le corresponde también a la oveja, que somos cada uno de nosotros. De modo que
Vamos a ponernos de pie, mis hermanos. Y de momento, en lo que se pudiese llegar a esa otra oportunidad de hablar un poquito de esto, en ese papel de oveja, dejarnos alimentar, dejarnos guiar, dejarnos cuidar por nuestro pastor. No puede ser esto ningún tipo de enseñanza al aire, de que hablo, no, solo hablo específicamente por nuestro pastor. Sí, nuestro pastor creo que merece, vuelvo a repetir, es humano, no es infalible, tiene errores y los seguirá teniendo. No voy a señalarlo porque de momento no me llega, simple y sencillamente porque potencialmente todos, tanto él como nosotros, estamos sujetos a los errores, pero para nosotros precisamente en base a este pequeño conocimiento que tenemos ahora, podamos siempre ponerlo en las manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Señor Dios, Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús te damos las gracias, mi Dios, porque nos das oportunidad, mi Dios, de conocer, mi Dios, de que tú has puesto a mi Dios, al cuidado de cada uno de nosotros, mi Dios. Queremos rogarte para que tú obres en la vida de nuestro hermano Ruiz, mi Dios, que le guardes, mi Dios, que le bendigas, que estés al tanto, mi Dios, de su cuidado, de él, de su familia, de todos sus seres queridos que le rodean, y entre ellos nosotros, mi Dios, que nos permitas ser esas ovejas, mi Dios, en las cuales no sea necesario o se utilice lo menos posible esa vara, ese callado, mi Dios, y que nos dejemos guiar siempre por él, mi Dios, siempre en el Señor, siempre usando tu palabra, mi Dios, como esa guianza, y podamos nosotros, mi Dios, también, de alguna manera, en cuanto a posibilidades, también poder ser ayudas, mi Dios, para él, para su vida. En nombre de Jesús te ruego que tú le des fortaleza para enfrentar todo este camino, mi Dios, que tiene por delante, un camino seguramente largo, mi Dios, y rogamos para que tú seas siempre con él, conforte su corazón, mi Dios, y que todo desánimo, mi Dios, siempre quede apartado de su vida, Padre. En nombre de Jesús te lo pedimos y ponemos su vida delante de ti. A ti honra y gloria por siempre, en ese nombre poderoso, glorioso de Jesús, tu Hijo amado. Amén.